Antes que nada, buenos días a todas y a todos. A nombre de Causa en Común, les damos la más cordial bienvenida a nuestra última mesa del ciclo, Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el COVID-19 en México. A lo largo de este ciclo, se han abordado distintas temáticas que no debemos perder de vista ante la grave crisis que se vive alrededor del mundo. Es necesario seguir abriendo espacios para la reflexión, discusión y análisis sobre la situación que viven los distintos grupos vulnerables en el marco de esta pandemia y la afectación a sus derechos humanos. Es por ello que la mesa del día de hoy lleva como título Migrantes, víctimas invisibles en la contingencia. Antes de presentar a las y los panelistas, reitero nuestro agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo por Zoom y por Facebook. Igualmente, les comentamos que podrán hacernos llegar sus preguntas a través del chat de Zoom o Facebook y les pedimos por favor que nos indiquen su nombre, organización o medio al que pertenecen. Así como también comentarnos hacia qué panelista va dirigida la pregunta. Esperamos poder dar respuesta a todas ellas y si por cuestión de tiempo esto no resultara posible, les pediremos nos las hagan llegar y posteriormente les transmitiremos la respuesta. Igualmente, les pedimos que nos indiquen estos datos que mencioné previamente. Y bueno, pues dicho esto, continúo presentando a los panelistas que tenemos con nosotros el día de hoy. Primero, a Daniela Reyes Rodríguez, coordinadora del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniela. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. También tenemos con nosotros, el día de hoy no pudo estar entre nosotros, Rubén Figueroa. Sin embargo, nos congratula tener como panelista a Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Te agradecemos mucho tu presencia, Marta. También contaremos con la participación de Aline Cárdenas Solorio, maestra en Derecho Internacional con gran experiencia en temas de migración. Muchas gracias, Aline. Gracias a ti, Doris. También nos acompaña Juan Pablo Álvarez, asociado de Soluciones Duraderas de ACNUR, México. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes, mucho gusto. Igualmente, contaremos con la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. A todas y todos ustedes, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos alegra poder contar con su participación. Las preguntas detonadoras para la intervención de nuestras y nuestros panelistas serán los siguientes. Primero, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el país en materia migratoria? Segundo, ¿cuáles son las directrices que el gobierno mexicano ha tomado respecto a la migración en tiempos de COVID-19? ¿Son efectivas? ¿Son suficientes? Tercero, en esta emergencia, ¿qué papel juega el gobierno de Estados Unidos? Cuarto, en este contexto de pandemia, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden contemplar de las acciones de la Guardia Nacional en materia migratoria? 5. ¿Qué se puede esperar en cuanto a flujos de retorno a partir de la crisis en Estados Unidos? Y 6. ¿Qué reacciones sociales cabe esperar en escenarios de crisis económica y mayor migración? Las y los ponentes podrán ahondar libremente en estas preguntas y al terminar con las ponencias daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Sin más, comenzaremos entonces con nuestra primera panelista, Daniela Reyes, coordinadora del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Adelante, Daniela, por favor, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Doris. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, María Elena, por la invitación para estar en este panel. Muy contenta de poder compartir ideas con ustedes. En orden de poder aprovechar el tiempo y ceñirme a los 8 minutos que se nos han asignado, lo que yo quisiera hacer sería plantear 2 nociones básicas para analizar el tema y 3 puntos de reflexión sobre la problemática de COVID, la emergencia sanitaria, en relación con las personas migrantes. Entonces, como nociones básicas, la primera que yo quisiera abordar es
una noción súper básica, pero que me parece siempre importante repetir en estos foros, que es todas las personas tienen derechos humanos. Todas las personas, incluyendo migrantes en situación regular o irregular, son titulares de derechos humanos. Esto se ha dicho hasta el cansancio en foros nacionales e internacionales, pero no está por demás mencionarlo. Y la segunda cuestión que siempre es importante mencionar es que la migración irregular no constituye un delito. Hay criterios internacionales que apuntan a eso, pero concretamente en México el artículo 2 de la Ley de Migración nos hace ese énfasis, ¿no? El ingreso irregular al territorio no constituye un delito. Y me parece muy importante porque a veces estas concepciones de el otro, el extranjero o el delincuente que entra de manera irregular al país sesgan el análisis acerca de sus derechos y del trato que se les debe dar en el ámbito nacional. Entonces, hechas estas dos precisiones, lo siguiente que yo quisiera hablar sería como una premisa básica que la situación que están viviendo ahorita las personas migrantes en México en relación con la contingencia sanitaria sí es algo extraordinario porque la enfermedad no es algo con lo que estuviéramos conviviendo previamente, pero es solamente el agravamiento de condiciones estructurales y de deficiencias estructurales preexistentes en el sistema migratorio mexicano. Y sobre estas condiciones preexistentes quisiera mencionar tres, que son los puntos de reflexión que les propongo. El primero tiene que ver con el uso de la detención migratoria como regla y no como excepción. Esto, bueno, hay lo mismo, hay criterios internacionales en el sentido de que la detención, cualquier tipo de detención, incluso en el ámbito penal, debe ser utilizado de manera excepcional y como una última medida. Y antes se deben agotar todas las opciones alternativas que sean posibles. En México eso no pasa. En México, en cuanto migración identifica a una persona con una situación migratoria irregular, la primera cuestión es arrestarlo, presentarlo ante la autoridad migratoria y después detenerlo en una estación migratoria. Esto genera un problema porque tenemos un número muy alto de personas con una situación migratoria irregular, por lo cual las detenciones también son en un número muy elevado y esto al final lo que genera es que tengamos un problema de sobresaturación del sistema de detención migratoria. Esto además aunado al hecho de que hay deficiencias en la ley que generan que las detenciones se prolonguen a veces por más de un año incluso, entonces la saturación de las estaciones migratorias es algo permanente y que es grave en sí mismo porque no tenemos una capacidad de detención de migrantes tan grande que implica un detrimento en las condiciones en las que estas personas están detenidas, pero que se agrava en esta situación cuando hablamos de una jornada nacional de sana distancia, cuando hablamos de evitar concentraciones grandes de personas. Entonces, en este caso, particularmente en el tema de personas detenidas, son cosas que no se pueden aplicar. Como les mencionaba, en un segundo punto, hablamos de que esta detención en números tan grandes afecta las condiciones en las que las personas están detenidas. Particularmente podemos hablar de hacinamiento, de condiciones insalubres, de mala alimentación, porque no se cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar de forma digna estos derechos a las personas que están privadas de su libertad. Y esto de nuevo es muy grave de por sí en una situación normal, pero los puntos de gravedad suben a partir de la pandemia, porque entonces tenemos que las afectaciones derivadas de estas malas condiciones son mucho más graves y pueden propiciar la propagación del virus al interior de las estaciones migratorias. Y un último punto que me parece muy interesante, que a lo mejor no es tan evidente como estos otros dos, pero que tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza en los procedimientos, en los procedimientos de detención migratoria, pero también al interior de las estaciones migratorias. Tenemos ahorita, justamente como mencionaba Doris en las preguntas detonadoras, que la Guardia Nacional está ejerciendo acciones de control migratorio y que además está monitoreando y custodiando las estaciones migratorias. Cuando empezó la pandemia y cuando empezamos a tener mayores efectos en México, obviamente las personas que estaban en detención tenían mucho miedo y siguen teniendo mucho miedo de las condiciones en las que se encuentran, de contagiarse en un país ajeno y no tener
ni los recursos, ni los derechos garantizados, ni contacto con sus familiares para poder atender la situación en la que se encontraban. Esto derivó en que hubiera diversos motines y creo que ustedes lo recordarán. Recuerdo que hubo al menos 5 o 6 de ellos en distintas estaciones, estaciones migratorias del país. ¿Y qué fue lo que pasó al final? O sea, el papel de la Guardia Nacional no fue el de salvaguardar la seguridad y la integridad de estas personas, sino que incluso en la estación migratoria de Tenosique, eh, la, la participación de la Guardia Nacional fue para contener a las personas en un incendio y al final esto tuvo como consecuencia que una persona falleciera en las instalaciones. En ese momento se dio prioridad a que las personas no se escaparan de la estación, más que para poder proteger su vida o su integridad. Entonces, bueno, hago mucho énfasis en que son situaciones que ya existen, son situaciones que ya se viven, son situaciones que son graves por sí mismas y que las organizaciones hemos estado trabajando y peleando durante muchos años, pero a los que se aumentan puntos de terror a partir de que estamos en esta contingencia sanitaria. Sobre esto, también me gustaría mencionar que las organizaciones y muchos otros agentes no hemos dejado de pelear esta situación, incluso durante la pandemia, eh, y el resultado ha sido, bueno, más bien, la estrategia ha sido la presentación de distintas acciones judiciales buscando proteger la integridad de las personas que están detenidas. El resultado de estos amparos ha sido la concesión en varios juzgados y circuitos en general de suspensiones de oficio y de plano que ordenan a la autoridad migratoria distintas acciones que son sumamente importantes. La más, digamos, importante podría ser la liberación de las personas que están en detención. Aunado a la utilización de protocolos de salud, de permitirles a las personas que salen de la detención el acceso a programas sociales para poder garantizar su manutención y también garantizarles por medio de esa suspensión el acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones para que los mexicanos. Esas medidas son sumamente importantes porque sí al final son un logro, o sea, podemos a través de ellas conseguir que las estaciones migratorias reduzcan el número de personas detenidas, reduzcan las condiciones de hacinamiento y reduzcan el número de personas a las cuales tienen que garantizarles estos derechos. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas medidas? Que son insuficientes. Porque si bien podemos lograr que las autoridades migratorias dejen salir a estas personas ahorita, los juzgados no han aceptado limitar la capacidad de detención del Instituto Nacional de Migración en lo que dura la pandemia. Entonces, aunque se deje salir a un primer grupo de personas, mientras migración pueda seguir deteniendo, puede volver a llenar las estaciones migratorias y entonces nos encontramos en el mismo problema. Y bueno, eso sería todo por mi parte en este momento y ya estaré esperando sus preguntas. Muchas gracias. De acuerdo, Daniela, pues muchísimas gracias por este análisis y gracias también nuevamente a todas las personas que nos están siguiendo vía Facebook y vía Zoom. Les reiteramos que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat de cualquiera de estas dos plataformas, indicando su nombre, medio u organización a la que pertenecen y panelista a la que va dirigida la pregunta. Continuamos entonces contigo, Marta. Muy bienvenida a esta mesa de diálogo. Marta es coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Te dejo el micrófono, Marta, y adelante, por favor. Marta, una pregunta, ¿nos escuchas? Bueno, me parece que no, en lo que... ¿Sí? Yo no logro escuchar
Bueno, me parece que Marta está teniendo problemas con su conexión. Si gustan en lo que logramos auxiliarnos entre nosotros con esto, vamos contigo, Aline, por favor. Claro, con todo gusto, Doris. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Causa en Común y a María Elena por la invitación. Creo que este tema de migración en los tiempos de COVID es importantísimo, al igual que todos los otros que se han tocado durante estas mesas. El tema de migración es bastante complejo, por las limitaciones de tiempo yo me voy a centrar únicamente en lo que me gusta llamarle la desaparición del derecho de asilo en Estados Unidos, a partir de las medidas que ha adoptado, que son contrarias no solo a su legislación interna, sino al derecho internacional y a los principios fundamentales en materia de refugiados, y las respuestas que ha tenido el gobierno de México frente a estas medidas. Como bien se dijo a lo largo de estas mesas, la atención está puesta en el COVID, y entonces muchos gobiernos están aprovechando esta atención desviada para adoptar medidas autoritarias y avanzar sus agendas políticas. Estados Unidos ha hecho esto, y al igual que muchos otros países. Por ejemplo, las Naciones Unidas ya dieron el dato de que 167 países han cerrado total o parcialmente sus fronteras. Y 57 de estos incluso lo han hecho sin hacer excepciones para quienes buscan brindar asistencia humanitaria a migrantes. Estados Unidos, como bien dije, se aprovechó para matar el derecho al asilo. ¿Por qué? Porque puso en práctica medidas que había querido o había anunciado el presidente Trump desde hace mucho tiempo, sin embargo, habían sido frenadas por la división de poderes, es decir, por el Poder Judicial o por el Congreso. Como antecedente, quiero platicarles de una política que tuvo lugar o que se implementó desde el año pasado, que es la política Remain in Mexico, permanece en México. ¿En qué consiste? Básicamente, en que antes los migrantes o las personas no documentadas permanecían en Estados Unidos esperando la fecha de su audiencia para ver si se les otorgaba asilo. A partir de esta política, ahora permanecen en México en espera de su fecha de audiencia. Esto, a partir de que se implementó esto en julio de 2019, se han deportado a decenas de miles de personas a México. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado por Estados Unidos a partir del COVID? En nombre del interés de la salud pública. En primer lugar, el cierre de fronteras. Cierre de fronteras cuando se trata de viajes no esenciales. En segundo lugar, el Departamento de Salud de Estados Unidos emitió una directiva. Y en tercer lugar, se emitió una política secreta que detalla justamente la implementación o cómo se va a ejecutar la directiva del Departamento de Salud. Esta política secreta se llama Operación Capio y fue filtrada a los medios de comunicación hace poco. Básicamente, ¿en qué consiste? Es una guía de actuación para los agentes de la patrulla fronteriza. Entonces, ¿qué suponen estas últimas medidas? En primer lugar, y lo más grave, es que ninguna petición de asilo va a ser admitida. En segundo lugar, es que se va a llevar a cabo una expulsión inmediata de las personas, y al decir inmediata, significa que es sin previa audiencia. Esto es un punto muy importante porque además, quien toma esta decisión de si expulsar o no a un migrante, ya no son los oficiales de asilo, sino ahora son los agentes de la patrulla, de la patrulla fronteriza. La única excepción que se establece son los casos de tortura, pero el caso de tortura, la situación de que corren un peligro de tortura en su país, la tiene que expresar el migrante sin que le pregunte la gente de la patrulla fronteriza. Ahora, un tema muy importante es el tema de los menores no acompañados, que antes, al ser víctimas potenciales de trata, había una ley en Estados Unidos que decía que inmediatamente se les tenía que otorgar asilo. Ahora, a partir de estas medidas, estos también están siendo expulsados inmediatamente. Pero me gustaría también hablar de las condiciones bajo las que viven las personas que son expulsadas de Estados Unidos. Como bien mencionó Daniela, muchas de estas personas se encuentran en México, pero se encuentran en estaciones migratorias, en condiciones antihigiénicas, de sobrepoblación, de hacinamiento, pero muchas otras también se encuentran en campamentos de naturaleza no oficial, es decir, que no fueron establecidas por el gobierno mexicano, sino que fueron establecidos por iglesias, por organizaciones caritativas o organizaciones de la sociedad civil.
¿Y por qué no se pueden ir lejos? ¿Por qué no se van a otros lugares de México? Porque se deben de presentar periódicamente en Estados Unidos para que les den un papelito con su nueva fecha de audiencia. Porque claro, después del COVID, muchas de estas audiencias, o la mayoría de estas audiencias de personas que llevaban meses o incluso años esperando su audiencia, se han postergado. Entonces, ¿cuáles son los riesgos en contexto de COVID? Pues simplemente mencionar que un solo caso de COVID en uno de estos campamentos y se corre un riesgo de una rápida propagación. El riesgo de propagación es enorme. Además, cada vez están llegando más personas a estos campamentos. Por darles un ejemplo, en Matamoros, el campamento más grande, antes de la situación de emergencia de la pandemia, contaba con 750 personas, más o menos. Ahora tiene una capacidad de alrededor de 3,000 personas. Incluso hay una organización que ha estado muy presente en ese campo, que es Global Response Management, y que ya tuvo que recurrir a la medida de implementar o de establecer un hospital ambulatorio al lado del campamento. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Matamoros únicamente se cuentan con 10 respiradores y con 40 camas de cuidado intensivo. Hasta el día de ayer yo hablé con una persona de esa organización y me dijo que no hay casos de COVID en el campo o en el campamento, pero tampoco hay mucha evidencia porque no hay pruebas de COVID disponibles. Ahora, me gustaría también decir por qué las medidas de Donald Trump violan el derecho internacional. Bueno, en primer lugar, porque Estados Unidos es parte de la Convención de Refugiados, la cual obliga a los estados a dar asilo a las personas cuya vida corre peligro en su país de origen. Y no solo su vida, sino que, por ejemplo, la piedra angular en materia de refugiados es el principio de no devolución. El principio de no devolución implica que la persona corre un riesgo de ser torturado o de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes u otros daños irreparables si es devuelto a su país. Por tanto, el derecho de asilo va más allá que la tortura, que es la única excepción establecida por Estados Unidos con estas medidas. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Bueno, pues México no ha cerrado sus fronteras como Estados Unidos, ni tampoco ha suspendido el derecho a solicitar asilo, pero sí estableció condiciones sobre su recepción. ¿A quiénes estamos recibiendo? En teoría, estamos recibiendo únicamente a nacionales mexicanos y a salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. En la práctica, estamos recibiendo a todos. En su mayoría, siendo venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. Ojo, no está mal recibirlos. Lo que está mal es que México no cuenta con los mecanismos de recepción adecuados. Incluso se está recibiendo, se tiene noticia de que se ha estado recibiendo personas mayores y personas con problemas de salud, y además se está recibiendo a todas estas personas sin haberles efectuado la prueba del COVID. Entonces, no contamos con los mecanismos que garanticen la seguridad, la integridad y la salud de estos migrantes. Incluso ha habido noticia de incidentes de traslado de la frontera norte a la frontera sur llevados a cabo por agentes o autoridades mexicanas, y esto parece sugerir que México está o puede incurrir en devoluciones masivas, devoluciones en lo que se conoce como devoluciones en cadena o indirectas, y esto viola el principio de no devolución que les mencioné anteriormente. Entonces, México podría incurrir incluso en una violación a sus obligaciones internacionales. Como conclusión, les quiero decir que sí, la pandemia implica enormes retos en materia de salud pública, de gestión fronteriza y de política migratoria. Pero a nivel internacional ha habido muestras de que se pueden adoptar medidas que salvaguarden tanto los derechos de las personas migrantes como la salud pública. Es decir, los dos pueden y deben ir de la mano. En México podemos actuar bien, podemos respetar los derechos humanos y podemos respetar nuestras obligaciones internacionales siempre y cuando se adopten las condiciones adecuadas de recepción de los migrantes. Muchísimas gracias y quedo al pendiente y atenta a cualquiera de sus preguntas. Perfecto, Aline. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones.
Y de nuevo, muchísimas gracias a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Hasta el momento, entre Zoom y Facebook, tenemos conectadas a alrededor de 100 personas. Les recordamos que nos pueden enviar sus dudas o preguntas a través del chat de cualquiera de estas dos plataformas, mencionando su nombre, medio y organización a la que pertenecen, así como también la persona a la que va dirigida. Continuamos entonces con Marta, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Marta, ¿logras ya escucharnos? Sí, ya los escucho bastante bien, un poco entrecortado, pero yo alcanzo a entenderlos bien. Entonces, ¿me escuchan? Te escuchamos todavía un poquito cortado, Marta. Pues ya no sé qué más hacer, ya hice todo lo que pude aquí. Bueno, si gustas, ahorita nos ponemos en contacto contigo para ayudarte con la conexión. Por lo tanto, voy a seguir con el orden de las participaciones. Esperamos que esto se pueda solucionar muy pronto. Continuamos contigo, por favor, Juan Pablo. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias, María Elena y colegas de Causa en Común por la invitación y a todos los que nos acompañan tanto por Zoom como por Facebook Live en esta transmisión. Bueno, pues estos son sin duda tiempos difíciles. La crisis sanitaria y económica nos empuja a tener mayor corresponsabilidad social. Quienes podemos quedarnos en casa lo hacemos para reducir la curva de contagio. Sin embargo, hay miles de personas que no pueden quedarse en casa, algunos de ellos profesionales de la salud, otros trabajadores esenciales para la economía y el funcionamiento de nuestra sociedad, y otros más que simple y sencillamente no pueden quedarse en casa porque no tienen una casa en donde quedarse. Y dentro de este grupo de personas vulnerables se encuentran los migrantes, los solicitantes de asilo y las personas que transitan México. Hoy en día hay cerca de 4.800 personas solicitantes de asilo que viven en los 89 albergues del país que no pudieron cerrar por la contingencia, debido a que si hubiesen cerrado, estas personas prácticamente quedan en las calles. El ACNUR trabaja en coordinación con estos albergues para poder brindar los medios esenciales y necesarios para cuidar la salud de las personas y tener los criterios mínimos de salubridad en los albergues. Sin embargo, esta es, sin duda, no es una situación óptima en la que las personas deberían llevar su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Para poner un poco en contexto lo que estamos viviendo en México en materia de asilo, quisiera comentar que México ha pasado de ser un país de tránsito y origen de migrantes a un país de recepción de personas con necesidades de protección internacional, a un país de asilo. En 2015 se presentaron poco más de 3.000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y para 2019 esa cifra fue de más de 70.000 personas. Este incremento del 3.000% muestra el cambio que ha tenido el país como país de tránsito hacia un país de recepción de refugiados. A pesar de haber sido un incremento del 3.000%, sigue siendo una tasa relativamente baja en comparación con otros países. Si nosotros sumamos los refugiados que teníamos previo al 2019, los solicitantes que tenemos en el 2019 y población proveniente de Venezuela que ha buscado la regularización por otras vías migratorias, tendríamos poco más de 0.70 personas por cada 1.000 habitantes. Países como Colombia o Perú, dentro de esta misma región, reciben más que 20 personas por cada 1.000 habitantes. Y países como el Líbano, 1 de cada 6 personas es refugiado. Entonces, a pesar de ser un incremento importante para un país de 126 millones de habitantes y una economía de la OCDE, pues sigue siendo relativamente bajo. El ACNUR ha implementado desde el 2016 un programa de integración para las personas refugiadas para que se les pueda vincular con una oferta laboral
en el sector formal en estados donde hay mayores oportunidades laborales. Este programa ha apoyado a más de 7,100 personas en los últimos 4 años y han sido refugiados que entran a la economía formal, que retribuyen al país a través del pago de impuestos, de sus cuotas al IMSS, el ISR. Hay una propensión muy importante de consumo en la formalidad. Hemos calculado que a lo largo de este programa los refugiados han contribuido con más de 30 millones de pesos al año en recaudación. Sin embargo, ante una crisis como esta, ellos quedan completamente desprotegidos. Actualmente sabemos que alrededor del 20% de las personas que hemos apoyado en encontrar una oferta laboral formal ha perdido su empleo. De los 2 estados de la República en los que el ACNUR tiene presencia y trabaja este programa, 8 cuentan con un seguro de desempleo o facsimil, pero solo 1 permite la entrada de refugiados en sus reglas de operación. Y hay 5 programas que se especifican que es de único acceso para mexicanos. Entonces, a pesar de estar integrados en la formalidad de la economía, muchos de estos refugiados, a la hora de una crisis como esta, pues se ven desprotegidos por la falta de homologación en las reglas de integración. Vemos también en este contexto de pandemia, y es quizá a lo que tendríamos que apuntar después, que cuando suceden las crisis, la historia nos enseña que la xenofobia y la discriminación suelen crecer. Como ya lo comentó Aline en su intervención, hay más de 160 países que han cerrado sus fronteras. Posterior a esta crisis sanitaria, podremos ver políticas en muchos países del mundo que sean muy restrictivas en cuestión de migración, en cuestión de asilo, sobre pretexto de la seguridad sanitaria o la seguridad nacional. Entonces, podríamos ver que después de pasar el pico de esta pandemia, habrá otra curva que también tengamos que aplanar, y que es la curva de la discriminación y de la xenofobia. Entonces, vemos que este grupo poblacional, tanto los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado como los refugiados reconocidos, se encuentran entre las víctimas invisibles de esta pandemia, entre la población más vulnerable y con una característica adicional. Muchos de ellos, si no es que la mayoría, carecen de redes de apoyo porque sus familias están en su país de origen, y en este país, si no fuera por las instituciones de la sociedad civil organizada o la comunidad internacional, pues quedan prácticamente sin redes de apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación con esta perspectiva, Juan Pablo. Reitero a todas las personas que nos están siguiendo en Zoom y Facebook, también les reitero que pueden enviarnos sus preguntas en el chat de cualquiera de estas 2 plataformas, indicando su nombre, medio u organización a la que pertenecen y a quién va dirigida su pregunta. Al finalizar las ponencias, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos con la participación de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Adelante, María Elena, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana en el último foro de esta serie, Migrantes, Víctimas Visibles de la Contingencia, que el día de hoy, pues ya Daniela y Aline y Juan Pablo nos han hecho una reflexión muy importante, y esperemos que Marta pueda conectarse y nos haga la última reflexión. A lo largo de estas mesas de análisis, pues lo que hemos visto en estas 6 semanas es que con la crisis del coronavirus hemos evidenciado la gran fragilidad que tienen nuestras instituciones, ¿no? Muchas de estas instituciones que hemos tratado de construir durante años, ahora vemos la fragilidad en la que están, lo que nos invita precisamente a fortalecerlas,
¿no? Contrario a lo que muchos piensan, que lo que no funciona muy bien hay que destruirlo, desde Causa en Común creemos que lo que no está funcionando muy bien hay que fortalecerlo y hay que hacerlo mucho mejor. Vemos que las instituciones como migración, seguridad pública, salud son de las más frágiles que tenemos. Ya como decía Daniela, el problema de migración lo hemos tenido durante muchísimos años, pero esta visibilidad que hoy le podemos dar, no la habíamos podido dar antes, y me parece que hay que aprovechar esto precisamente para hacer visibles a todos los mexicanos que están enfrentando las personas que en su país no pudieron encontrar precisamente una oportunidad de vida y lo están tratando de buscar en otro lugar. Y creo que si lo vemos desde esta perspectiva, nos daríamos cuenta que todos, si estuviéramos en su lugar, trataríamos de irnos a otro país a tratar de tener un sueño. De entrada, podemos señalar que en el discurso migratorio de Trump ya se convirtió en una política del Estado mexicano, ¿no? O sea, tristemente me parece inadmisible que lo que dicta el presidente Trump aquí se convierta en una política pública. Basta recordar la presión que a través de la amenaza de imposición de aranceles especiales nos hizo hace unos meses y sometió al Estado mexicano a detener la migración irregular hacia Estados Unidos. Amenaza que llevó al presidente López Obrador a anunciar el despliegue de la Guardia Nacional con 15,000 hombres y mujeres en la frontera norte y 12,000 en la frontera sur, a partir de un programa que desafortunadamente lleva el título de Plan Migratorio y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur. Ojalá fuera así un plan de desarrollo. Luego, entonces, no solo se atiende de manera puntual las directivas de contención que nos dicta el gobierno de Estados Unidos, sino que también se cumple con un rol que es lamentable de utilizar a un cuerpo militar para realizar estas funciones, como lo es la Guardia Nacional, lo que contrasta severamente con los instrumentos que hemos firmado como mexicanos en materia de migración y de derechos humanos. Asimismo, se impuso el programa de protocolos de protección a migrantes, o Quédate en México, en el que los solicitantes de asilo, visas, etcétera, en Estados Unidos que entregaran por la frontera de México, se quedarían esperando la resolución de su estatus legal en este territorio. Sin embargo, la pandemia vino a agravar aún más las cosas. Ya como lo dijo Aline, en Estados Unidos han endurecido aún más la frontera y su política migratoria, lo cual consiste únicamente en deportar sin reparar siquiera en cuál es la nacionalidad, las motivaciones, ni tampoco en los riesgos de contagio. También suspendió la posibilidad de solicitar asilo, así como otros trámites migratorios, dejando varada a multitud de personas en la frontera norte. Se estima que al día de hoy hay alrededor de 60,000 migrantes que están en esta frontera. Y a ello hay que sumarle la dura realidad allá y acá en los centros de detención a migrantes, en los que predominan condiciones de hacinamiento e insalubridad y se convierten en focos de infección para el COVID-19. Y que al margen de todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, siguen siendo centros de reunión tumultuaria de personas que buscan realizar trámites, muchos de los cuales se encuentran suspendidos precisamente por la pandemia. Esto profundiza el estado de precariedad de los migrantes, ya que se encuentran expuestos mucho más que otros grupos al COVID-19 y por otra parte no tienen opciones de trabajo ni de sustento, como ya lo dijo Juan Pablo. Ya se han registrado casos de personas deportadas de Estados Unidos que vienen con COVID-19. Y por si fuera poco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha perdido su autonomía al tiempo que se ha retirado el financiamiento público a múltiples organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los migrantes. Desde luego, no estamos pretendiendo que ningún país deje de controlar sus fronteras y todos sabemos que la migración debe ser regulada. Pero esto debe hacerse siempre y sin excusas ni pretextos, con absoluto respeto a los derechos de los migrantes, los cuales se encuentran consagrados en nuestra Constitución. En este sentido, la sociedad debe observar a las autoridades migratorias, a la policía local, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para denunciar lo que está mal y, por supuesto, también reconocer cuando lo hagan bien. Me detengo un momento en el tema de la Guardia Nacional. La Guardia tiene facultades en materia de migración,
las cuales consisten principalmente en ayudar a revisar los documentos migratorios y el resguardo de estaciones de migrantes. Pero además tienen una enorme amplitud de acciones en materia de seguridad. Por esta razón, para Causa en Común resulta muy preocupante que un cuerpo militarizado, concebido para atender temas graves de índole delictivo, se convierta prácticamente en el único instrumento para enfrentar un fenómeno que es tan complejo como el migratorio. Dada la gravísima crisis económica en Estados Unidos, podemos esperar un incremento en los flujos de retorno a nuestro país, al tiempo que continúan los flujos del sur al norte. Es evidente que esto constituye un reto mayúsculo para nuestro país en un momento tan grave como es esta crisis de salud, pero también económica, y además con situaciones de inseguridad cada vez más graves. No debería sorprendernos tampoco que se multipliquen las reacciones de la sociedad, como ya se dijo en esta mesa, al rechazo a los migrantes, lo que viene a representar además un riesgo adicional a la condición que tienen los migrantes ya de por sí de tremenda precariedad. Creemos que se debe de liberar a los centros de detención de migrantes, a los solicitantes de asilo, de conformidad con los compromisos que ha firmado México, que garanticen el libre tránsito por nuestro país. Igualmente pensamos que pueden imaginarse nuevas maneras de controlar las fronteras que no se limiten a la contención y a los arrestos por parte de la policía o por parte de corporaciones militares. Retomando el título de esta conversación, por último, creemos que hay que insistir en visibilizar las condiciones en las que se encuentran los migrantes en México. Es una responsabilidad humanitaria y una obligación de acuerdo a nuestra Constitución y a lo que hemos firmado en derechos humanos. La manera en la que tratamos a los migrantes también nos define en buena parte como sociedad. Por eso es urgente rescatar a nuestras policías y construirlas en cuerpos de seguridad profesionales que salvaguarden nuestros derechos. Y por último, también creemos que las definiciones migratorias en México deben ser dictadas exclusivamente por los mexicanos y no por alguien más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Y bueno, concluiremos las ponencias con la participación de Marta Sánchez, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Adelante, Marta, por favor. No. Creo que seguimos teniendo problemas para contactarnos con Marta. Lamentamos el hecho de no poder tener ahorita su participación. Seguiremos con la ronda de preguntas y respuestas hacia que irán dirigidas a cada uno de nuestros ponentes. La primera que tenemos va dirigida a Daniela Reyes, de la Comisión Mexicana. Esta pregunta es de Rubén Torres, del diario Luces del Siglo de Cancún, Quintana Roo, y pregunta cuál es la situación de Quintana Roo en este tema de migrantes. Ok, muchísimas gracias, Rubén, por la pregunta. Bueno, quiero aclarar que hay un desfase de información. No tenemos actualmente información actualizada y confirmada por parte de las autoridades migratorias sobre el manejo de la contingencia en las estaciones migratorias. Pero particularmente sobre Quintana Roo y sobre la estación migratoria que se encuentra en Chetumal, lo que te puedo decir sobre estas condiciones estructurales que son preexistentes es que nosotros desde la Comisión Mexicana hemos realizado actividades de monitoreo de condiciones de detención en estaciones migratorias y en octubre del año pasado visitamos la estación migratoria de Chetumal. Y bueno, hay, igual que en la mayoría de las estaciones, problemas de sobrepoblación,
problemas de falta de condiciones higiénicas para las personas que están detenidas en ese lugar. Pero ahí hay un tema muy particular y que además me gusta mucho poder compartir porque es muy poco conocido. Las instalaciones de la estación migratoria de Chetumal son contiguas a las instalaciones de la Policía Federal en esa entidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el patio recreativo y el comedor de la estación migratoria tienen una pared que colinda con el campo de tiro de la Policía Federal. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, cuando están ahí detenidas, están escuchando todo el día detonaciones, las detonaciones que se llevan a cabo en estas instalaciones. Esto es muy grave porque no solo es molesto, ¿no? Estar escuchando todo el día balazos, sino que además hay personas detenidas ahí que vienen, como se mencionaba, buscando acceder al asilo en México, que vienen de contextos de conflictos armados y que el escuchar estas detonaciones constantes es revictimizante porque las hace revivir el trauma que del que ellas están escapando. Entonces, esto además tiene otro efecto u otra consecuencia, que es que constantemente la Policía Federal interviene en las situaciones que pasan dentro de esta estación migratoria. Entonces, nosotras hemos tenido entrevistas y documentado testimonios de personas que nos cuentan que en momentos en que hay manifestaciones, huelgas de hambre por las condiciones de la estación migratoria, la Policía Federal se asoma desde su lado de la barda a tratar de contenerlos a través de la amenaza del uso de la fuerza, apuntándoles a las personas con armas largas, e incluso en muchas ocasiones han ingresado a la estación migratoria para contener estas protestas haciendo uso de la fuerza física. Entonces, bueno, solamente particularmente sobre Quintana Roo y sobre Chetumal, sus condiciones no son diferentes a las del resto de los centros de detención migratoria, pero tienen este punto que agrava la situación sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal. De acuerdo, Daniela, muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Aline. Nos pregunta Moisés Quintana del COLEF, ¿cuáles son los países que han hecho bien una protección de la población migrante en esta contingencia sanitaria que vivimos? Muchísimas gracias por la pregunta. Pues bueno, yo creo que, y va relacionado con otras de las preguntas que veo por aquí, yo creo que no hay forma correcta o no hay forma establecida de atender esta situación, ¿no? No hay como un manual a seguir, pero como mencioné al final de mi intervención, sí hay formas de velar por los derechos de los refugiados y al mismo tiempo por la seguridad o la salud pública, ¿no? Ha habido ejemplos, por ejemplo, en España, en lugar de suspender del todo las solicitudes de asilo, lo que se está haciendo es que se están siguiendo las entrevistas en vía telefónica, ¿no? O, por ejemplo, en Suiza, la agencia migratoria oficial o del gobierno está llevando a los migrantes a hoteles, incluso el pago de los hoteles está siendo subsidiado por el gobierno. Entonces, bueno, estas son dos medidas muy, muy puntuales, pero yo creo que aquí lo que podemos hacer, o sea, en México lo que se puede hacer, porque en México tenemos una situación muy particular al estar en medio de Centroamérica y Sudamérica y pues Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que aquí más bien es hacerle un llamado a las autoridades, en concreto a la Cancillería, que redoble o retome o fortalezca sus esfuerzos diplomáticos, porque como bien dijo Daniela, no tenemos la capacidad para recibir a todos. Por algo, según el acuerdo, decía que podíamos recibir únicamente a los mexicanos y caso por caso se iba a analizar si recibir a los centroamericanos. Entonces, al rechazar la recepción de personas que no son mexicanas, vamos a poder tener una mejor capacidad para tratar y para dar atención a las personas migrantes, salvaguardando sus derechos y salvaguardando su seguridad. Y en la medida en que las expulsiones de Estados Unidos continúen, se debe entonces hacer protocolos para recibir y para documentar a las personas migrantes, que eso es lo que nos falta, creo que en este momento. De acuerdo, Aline, muchísimas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Juan Pablo y es de parte de la organización Signos Vitales.
La pregunta es, ¿dónde se pueden consultar datos relativos a refugiados reconocidos en México, migrantes irregulares que están en estaciones migratorias y albergues, y así como los relativos a la aportación fiscal de los migrantes que comentaste en tu exposición? Muchas gracias, Doris. Bueno, primero quisiera puntualizar que quien procesa las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado no es el ACNUR, el Alto Comisionado, sino es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. En la página de la Comar, de la Comisión, pueden encontrar varias estadísticas desagregadas sobre el perfil de las personas que han solicitado asilo en el país. Adicionalmente, ACNUR en su página de internet tenemos un apartado para México, publica de forma periódica ciertas acciones que realizamos, así como estadísticas que puedan ser relevantes para una mejor política pública en México. De acuerdo, Juan Pablo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es general, va dirigida, bueno, a quien quiera responderla, y es de parte del senador Emilio Álvarez y Casa. Nos menciona, quiero comentar la extremadamente grave situación de las personas migrantes, en particular en la frontera sur. Acá se les regresa, deporta, y en Guatemala, El Salvador y Honduras, por el toque de queda, atacan a las migrantes, incluidos linchamientos. Eso hace que regresen a México y estén viviendo en los linderos de ríos y caminos. ¿Saben de algo en particular que haga la autoridad municipal, estatal o federal para mitigar esto? ¿Y qué podemos hacer? No sé quién guste responderla. Hola, bueno, pues a mí me gustaría hacer un comentario sobre eso. Creo que es una situación muy complicada porque sí, efectivamente las personas no están obteniendo ningún tipo de apoyo o protección. También hay retos importantes que se deben de tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que la mayoría de las instituciones no estén funcionando de manera adecuada. Entonces, bueno, respecto a la pregunta concreta de si sé de alguna autoridad de cualquier nivel que esté haciendo algo, la verdad es que no. Pero algo que se podría hacer es, en el marco de estos amparos que les he comentado que se han tramitado desde sociedad civil, y en el marco de estas suspensiones que hemos obtenido, estas decisiones de los juzgados, estas decisiones de los juzgados tienen una aplicabilidad en todo el territorio. O sea, en realidad no quiere decir que esas sentencias de suspensión sean aplicables solo a la Ciudad de México. Entonces, quizás a través de las mismas, buscando que se implementen de manera adecuada en el resto de los estados, se podría buscar que las autoridades cumplan con las medidas que se dictan en esa suspensión. Como les contaba, una de ellas es dejar salir a las personas de las estaciones migratorias, pero también garantizarles el acceso a programas sociales o a servicios de salud, de atención médica. Entonces, la verdad es que nosotros como Comisión Mexicana no tenemos un campo de acción directo en Frontera Sur, pero sin duda algo que se puede hacer es buscar implementar estas decisiones judiciales en los lugares donde se presentan estas necesidades tan particulares. De acuerdo, Daniela. Muchas gracias por tu respuesta. Esta pregunta viene de Alberto Zamora, de la Octava TV, y va dirigida, bueno, no a nadie en particular, a quien guste contestarla, y es, ¿se tiene información o cifras de cuál es el problema real de los contagios de COVID en las estaciones migratorias y albergues? Y si el gobierno está haciendo algo para evitarlo. A ver, si quieres yo la contesto. Mira, yo creo que no tenemos cifras ni siquiera de lo que está pasando a nivel nacional con los ciudadanos mexicanos.
Así que sería muy difícil saber lo que está pasando con los migrantes. Tampoco no lo tenemos, por ejemplo, para, como lo mencionábamos hace unos días, para población carcelaria, ¿no? Entonces, de la misma manera, para migrantes tampoco no tenemos realmente cifras oficiales. Todo es lo que nos dicen migrantes, lo que sabemos por las organizaciones que los atienden, pero en realidad no se está viendo ni acciones de gobierno, porque ni siquiera tienen cifras con lo que puedan determinar qué acciones deben de tomar o no tomar. Ok, muchas gracias, María Elena. Esta pregunta va dirigida a Lynn Cárdenas y es, ¿cuáles son los mayores retos para la integración de refugiados en México en el ámbito normativo y legislativo? En el ámbito normativo y legislativo, bueno, ahí yo creo que el quien está poniendo mucha atención es el senador Álvarez y Casa. Pero la verdad es que México, y esto lo comentaron hace unas mesas, y es muy cierto, México tenemos un marco normativo protegemos mucho y muy bien los derechos humanos. El tema es la práctica, ¿no? Yo creo que aquí el tema por eso mencioné la creación de protocolos, el establecimiento de guías más concretas hacia las autoridades de migración, es porque la verdad es que el marco jurídico lo tenemos bien, lo tenemos sólido. Lo que no tenemos es más este tema de nos falla la implementación, nos falla la ejecución. Y sobre todo en tiempos de pandemia, yo creo que voltear a ver el marco normativo no es la respuesta. O sea, yo creo que ahorita que estamos enfrentando esta situación, no se trata de buscar una reforma, ¿no? O sea, sí debemos establecer una política estructural de migración, porque como bien dijo, creo que me parece que Juan Pablo, o sea, tenemos que llevar a cabo medidas y establecer medidas y fortalecer nuestro marco justamente para que se pueda responder ante este tipo de situaciones, ¿no? O sea, cuando se dan las emergencias es cuando realmente se puede ver que lo que tenemos, las políticas que tenemos actualmente, pues no están funcionando, ¿no? Y quiero aprovechar, ya que me diste la palabra, Doris, una pregunta que veo que está haciendo aquí Enrique no veo su apellido, pero del periódico Excelsior, nos está diciendo que hubo un anuncio el día de ayer de México y Estados Unidos. Dice, México y Estados Unidos anunciaron ayer un programa de retorno inmediato de migrantes que han cruzado la frontera, el cual consiste básicamente en que 8 vuelos van a ser mandados de Estados Unidos a México, pero a la Ciudad de México, y que después de eso el gobierno mexicano va a enviarlos vía terrestre a sus países. ¿Qué opinamos al respecto? Y yo quiero decirle que, bueno, la verdad es que no me sorprende para nada este anuncio, porque Estados Unidos ha mandado este tipo de vuelos, ya lo había estado haciendo con Guatemala y con Honduras, incluso a pesar de que Guatemala le imploró a Estados Unidos que dejara de hacerlo, porque cerró sus fronteras y Estados Unidos siguió mandando un día sí, un día no, un día sí, un día no, migrantes vía aérea. Incluso tuvimos noticia de que cuando las cifras estaban muy bajas en Guatemala, las cifras de contagio de COVID, que solamente tenía alrededor de 60 casos confirmados, Estados Unidos envió un vuelo y días después hubo la noticia de que 2 de las personas que venían en el vuelo estaban confirmadas como positivo de COVID. Entonces, estamos hablando de que son 2 personas sumadas a 60, que no era prácticamente nada en todo el país. También otra cosa es que si México se compromete a trasladar a estas personas que lleguen a la Ciudad de México, a sus países, vía terrestre, yo creo que aquí hay que tener mucha atención y hay que ser muy vigilantes. Creo que como sociedad aquí debemos de poner mucho el ojo sobre cómo se haga. O sea, porque tuvimos noticia de que este tipo de traslados terrestres ya se estaban llevando a cabo por agentes del Instituto Nacional de Migración, pero en condiciones pésimas, en condiciones en las que llega un camión y los llevan a todo, y además hubo noticia de que se les estaba obligando a las personas a que cruzaran irregularmente a Guatemala a través de puntos ciegos de la frontera entre México y Guatemala. Entonces, la verdad es que los estás forzando a ponerse en situaciones de riesgo y de peligro. Entonces, si se hace esto, espero que las autoridades
lo hagan de la forma más cautelosa y con muchísima precaución. Y yo creo que las autoridades, en lugar de hacer este tipo de anuncios, deberían de hacerlo, pero a la par decirnos cómo lo van a hacer y que lo hagan de forma responsable. De acuerdo, Aline, pues muchísimas gracias por dar respuesta justamente a estas preguntas. Hay una pregunta general y es, ¿cuál será el principal reto para México tras la pandemia? Pues al parecer sobrevendrá una crisis migratoria todavía mayor. ¿Qué medidas se tendrían que tomar para afrontarlo? Por favor, ¿quién guste responder? Muchas gracias, Doris. Si están de acuerdo, podría responder esta pregunta. No me gustaría dejar pasar la pregunta del senador Álvarez y Casa respecto a las condiciones que están sucediendo al sur del país. Creo que por el lado mexicano lo que nos correspondería es mejorar las condiciones de recepción de las personas, sobre todo las personas en los puntos fronterizos más transitados, como puede ser Ciudad Hidalgo, y la ciudad de Tapachula, donde está la primera oficina de Comar en la frontera, poder equipar los albergues, apoyar a los albergues que reciben a las personas, hacer del procedimiento un procedimiento más expedito, sobre todo en temas de documentación, y mantener muy informadas a las personas respecto a sus derechos humanos en el territorio nacional. Me parece que no podemos saber a ciencia cierta qué va a pasar en el mundo después de la era del COVID, o cuando esto pues regrese a la nueva normalidad, como le han llamado. Históricamente vemos que cuando Estados Unidos tiene una alta tasa de desempleo y una recesión económica, la migración suele bajar. Sin embargo, por las condiciones económicas globales y los puntos que describió el senador en su pregunta, podríamos ver que el desplazamiento forzado podría aumentar. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si los flujos de desplazamiento aumentarían, o más bien ante una falta de perspectiva económica confiable, estos flujos se reducirían. Pero de igual forma, o ante estos dos escenarios, lo que debemos de tener bien en claro y debemos de tener como parte de la agenda de derechos humanos en el país es justamente que estamos entrando a la última década previa al plazo para los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo lema es no dejar a nadie atrás. Entonces, necesitamos velar porque nadie se quede atrás, ni de los programas sociales, ni de los apoyos del gobierno, ni de los programas federales, estatales o municipales. Debemos de apostarle a hacer una clara homologación de reglas de operación para que todas las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados reconocidos puedan acceder en las mismas condiciones que los connacionales a este tipo de programas y apoyos. Creo que el reto de México va a ser que todos podamos salir adelante juntos, sin dejar a nadie atrás, ni por su condición económica o por su país de origen. Ya lo habían mencionado las colegas aquí, cuando hablamos de refugiados, hablamos de personas que ya vivieron un desplazamiento forzado, ya sea por la guerra, el conflicto armado, la persecución directa, en el caso de Centroamérica, por las extorsiones de agentes no estatales, y al llegar a México, si no se garantiza un trato digno, estas personas pueden revictimizarse. Entonces, yo creo que ese sería el reto, poder no dejar a nadie atrás ante esta nueva realidad. De acuerdo, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por tus respuestas. Les agradecemos a las panelistas y al público por sus preguntas. Para ir cerrando con esta dinámica, le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que den un último comentario. Comienzo en el orden en el que fueron las participaciones. Por favor, vamos con Daniela Reyes, coordinadora del área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Adelante, Daniela, por favor. Sí, muchas gracias. Solo para cerrar, me gustaría, pues bueno, volver un poco a los puntos de mi presentación y ligarlos con esta última pregunta que ha respondido Juan Pablo.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho, me parece que son puntos muy importantes a tomar en cuenta, y yo solamente quisiera hacer énfasis en una cosa más, que es cuál es el reto, no solo para la pandemia, sino en general, y es atender estas causas estructurales que generan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Y algo que me gustaría como poner sobre la mesa de manera reiterada e incisiva es: tenemos que empezar a pensar en la detención como una excepción y no como la regla. Eso no les voy a decir que va a solucionar todo mágicamente, pero nos va a quitar presión sobre algunos otros problemas que se generan a raíz de eso y que eran los mismos que yo les comentaba, ¿no? A partir de que tengamos un sistema de implementación de medidas alternativas a la detención migratoria, podemos reducir incluso costos en el mantenimiento de las estaciones, en el mantenimiento de las personas dentro de estos centros de detención. Y ya lo mencionaban, no recuerdo bien si fue alguien o Juan Pablo, acerca de cómo las personas migrantes no son realmente una carga para los países en términos económicos, sino que si la migración, si el ingreso a México se da por las vías adecuadas, estas personas pueden contribuir muchísimo en términos de cuotas de seguridad social, de pago de impuestos. Entonces, bueno, o sea, creo que esa sería la cuestión que yo quisiera dejar o con lo que quisiera cerrar. O sea, tenemos que dejar de pensar la migración desde una visión punitivista y militarizada, que es lo que estamos haciendo ahorita con la participación de la Guardia Nacional. En alguna de las preguntas que quedaron en el chat, alguien comentaba como qué participación debería tener la Guardia Nacional en migración. Ninguna, porque al final de cuentas, para empezar, algo que se ha reiterado es que la Guardia Nacional no debe ejercer labores de seguridad pública y la Guardia Nacional no debe ser quien custodie ni las fronteras ni las estaciones migratorias. Porque, como lo hemos mencionado, no se trata de delitos, no se trata de cuestiones de guerra, no se trata de cuestiones, no es una invasión lo que hacen las personas cuando llegan, ¿no? Sus funciones son distintas y deberían de permanecer para lo que fueron creadas. E incluso eso se podrá cuestionar, pero quizás no es el tema de la mesa. Y entonces, pues nada, solamente esto. Tenemos que pensar en cambiar el paradigma, tenemos que pensar en la migración desde otra perspectiva y tenemos que dejar de suponer que tenemos que castigar a las personas que llegan, porque muchas de las que llegan ya han pasado por cosas suficientemente terribles como para encima tener que pasar aquí en México un periodo extremadamente largo en condiciones deplorables, solo como un castigo simbólico al hecho de que vengan y que intenten ingresar y construir una vida en México. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por sus participaciones y por su atención. Muchísimas gracias, Daniela. Continuamos con Aline Cárdenas Olorio, maestra en Derecho Internacional. Por favor, Aline, adelante. Muchísimas gracias y qué gusto haber participado con todos ustedes. La verdad es que creo que todas las aportaciones se dieron desde un punto de vista diferente, lo cual es sumamente enriquecedor, así que les agradezco mucho por la invitación y por la oportunidad de participar en este tipo de mesas. Pues yo solamente quiero agregar que la verdad es que me centré en mi exposición las medidas adoptadas por Estados Unidos y muchos dirán, ¿por qué? Pero pues creo que al ser el vecino que tenemos arriba, en temas de migración, pues sí impacta mucho, ¿no? Impacta, lo que haga Estados Unidos impacta mucho el tema de la migración en México, por obvias razones. Entonces, creo que México está llamado definitivamente a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero también en materia de asilo y de refugio. Pero, dadas las condiciones actuales, tenemos que ser muy inteligentes con la respuesta que demos a las acciones adoptadas por Estados Unidos. Es decir, que debemos de fortalecer nuestras capacidades de respuesta y de establecer las condiciones adecuadas de recepción y de documentación. Esto con el fin de que nosotros no incumplamos con nuestras propias obligaciones internacionales y respetemos y salvaguardemos los derechos humanos de los migrantes y pues salvaguardemos su seguridad, ¿no? Entonces, debemos de ser muy inteligentes en cómo reaccionemos y yo creo que sí debemos de fortalecer nuestras capacidades diplomáticas. Creo que este tipo de acuerdos, como el que mencionaba la persona de Excelsior, la verdad es que, como dijo María Elena, no debemos dejarnos presionar y nosotros sí debemos de actuar bien y poner el ejemplo. Debemos de ser
duros, ¿no? En la respuesta que demos a Estados Unidos, y si ellos quieren cumplir sus obligaciones, adelante, pero nosotros no tenemos por qué. Entonces, creo que este es un llamado a las autoridades a que hagamos las cosas bien, cumplamos nuestras obligaciones y actuemos de forma respetuosa a los derechos humanos. Muchas gracias, Aline. Antes de cederle la palabra a Juan Pablo, me gustaría hacer un reconocimiento a Marta Sánchez. Lamentamos muchísimo no haber tenido la oportunidad de escucharle el día de hoy, sobre todo por la gran experiencia que reconocemos que tiene en el tema. Lamentamos que la tecnología hoy nos haya jugado un muy mal momento, pero desde Causa en Común seguimos continuamente su trabajo. Bueno, pues dicho esto, Juan Pablo, te cedo la palabra para un último comentario, por favor. Muchas gracias, Doris. Yo partiría de algo que dijo Daniela muy puntual y que me parece esencial, que es cambiar el paradigma, ¿no? Dejar de pensar que las personas solicitantes de refugiados o los migrantes son una carga para el país. La historia nos enseña que cuando a las personas se les provee con una oportunidad de integración digna, las personas pueden aportar mucho a las sociedades que lo reciben. Y México lo ha visto con anterioridad, lo ha visto con la llegada de personas de España después del exilio español, de la guerra civil, y grandes instituciones como el Colegio de México se han fundado, empresas muy importantes mexicanas se han fundado por las personas que han encontrado una nueva oportunidad en el país. Y es cierto, los refugiados también tienen talentos, también tienen capacidades. Hoy en día nosotros sabemos y hemos pensado que hay más de 100 personas refugiadas que son profesionales de la salud, que de poderse convalidar sus certificados y sus estudios, pudiesen estar apoyando hoy mismo al país en la lucha contra el COVID. Ya lo habían mencionado mis compañeras anteriormente, México tiene una buena legislación garantista en términos de asilo e integración. Sin embargo, es en la práctica en lo que vemos las trabas, ¿no? Entonces, necesitamos apuntar para que después de esta pandemia podamos mejorar todos estos procedimientos para hacer de la migración una integración efectiva que pueda aportar tanto a la sociedad nacional como a las personas que han buscado la protección aquí, ¿no? Finalmente, diría, ante una crisis es muy fácil culpar al otro. Al primero que solemos culpar es al inmigrante o al pobre, y necesitamos evitar caer en ese ciclo de discriminación, de xenofobia, sino más bien recapacitar en la solidaridad que podamos tener como mexicanos con todas las personas que habitan este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Fue un gusto contar con la participación de ACNUR en este panel. Continúo con María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Bueno, pues solo para cerrar, quiero volver a agradecerles a todas y a todos los que nos escucharon esta mañana. Me parece que la reflexión sobre los migrantes pues nos debe de llevar a que cuando tengamos una nueva realidad, pasando esta pandemia, incluyamos la visibilización de las personas migrantes. En México, recordemos que lo que no vemos en los medios pareciera que no existe, pero aquí tenemos que enfrentar nuestra vergüenza de tratar tan mal a la gente que está afuera y que viene a buscar una mejor condición de vida, y nos quejamos de los que llegan, pero también nos quejamos de cómo tratan a nuestros migrantes en Estados Unidos. Entonces sí creo que el visibilizarlos, con esto podemos hacer que las autoridades tomen medidas mejores, que se implementen los protocolos necesarios, y deberíamos de tratar de que en un futuro próximo seamos un ejemplo en cómo recibimos a los migrantes y cómo los integramos a nuestra economía y a nuestra sociedad.
Lo que necesitamos es hacer pues de la migración un tema de todos, y yo pues estoy muy agradecida por parte de Causa en Común con los panelistas del día de hoy. Muchas gracias por sus visiones, muchas gracias por presentarnos diferentes puntos desde donde podemos visibilizar qué está pasando con la migración, qué está pasando con los refugiados y cómo podemos tener la oportunidad de hacer las cosas mucho mejor de como las hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues a nombre de Causa en Común, les agradecemos de nuevo a las y los panelistas por su valiosa participación. También queremos agradecerles a todas las personas que nos pudieron seguir en esta transmisión vía Zoom y vía Facebook. Les recordamos que aquellas preguntas que no se alcanzaron a contestar, se las enviaremos a los panelistas para que puedan ser respondidas. También, desde Causa en Común, extendemos nuestro agradecimiento a todos los que pudieron participar y seguir este ciclo de mesas de diálogo. Para Causa en Común fue una dinámica de gran valor. Muchísimas gracias y hasta luego.